Es un gozo nuevamente, una alegría y una satisfacción poder compartir con usted en estos momentos nuevamente de la audición de Perspectiva. Nuestro anhelo es que a través de cada una de nuestras audiciones usted pueda encontrar enseñanza, edificación, exhortación, que le haga pensar un poco acerca de las cosas, como también lo rete en su vida para ser mejor. De igual forma, poder contestar algunas de sus expectativas a través de los comentarios o a través de las programaciones que estamos haciendo, de las grabaciones que estamos realizando, esperando de que su perspectiva vaya mejor cada día. Estamos hablando acerca de un tema y hoy continuaremos con la segunda parte de ello. Este tema es diseño. Vamos entonces a nuestra segunda parte. La forma en que vamos a iniciar en este día es con algunas referencias bíblicas y por supuesto haremos de igual forma algunos comentarios al respecto. Quisiera regresar a una de las citas bíblicas en la palabra de Dios que hemos estado viendo. Efesios 4:16 dice: de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada uno, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Usted y yo fuimos diseñados por Dios y nuestro deseo, nuestro anhelo es de vivir al máximo, viviendo nuestro propósito. Mencionamos la semana pasada acerca de que el diseño, la creación fue idea de Dios. El hombre y la iglesia también tienen propósitos. Los mencionamos la semana anterior. Efesios capítulo 2 versículo 1 dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó. Oiga esto, Dios ya preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Fue intencional Dios en su propósito. Cuando Él nos creó, no fue porque no tenía nada más que hacer, porque no, para perder el tiempo, simplemente porque quería inventarse algo. No, Dios nos creó y había un propósito intencional. Antes de nuestra existencia, de que hubiera algo, teníamos propósitos para nuestra vida. ¿Cuál es ese propósito? Él dice lo que acabamos de leer: para que anduviésemos. Está indicando caminar, de realizar. El propósito de Dios, de haberlo preparado de antemano, es para que nosotros anduviéramos ¿en qué? En esas buenas obras. Dios nos diseñó y por eso es que podemos decir que nos diseñó con propósito, no por casualidad. Tampoco nos diseñó para nosotros no hacer nada en la vida, para perder solo el tiempo aquí donde estamos. No, todo tiene un propósito en la vida y cuando Dios nos diseñó, lo hizo de antemano con un propósito específico. Efesios 1, capítulo 1, versículo 22 al 23 dice: y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Dios hizo el trabajo de someter todas las cosas. Dice que Él fue el que hizo el trabajo. Dios realizó lo que le tocaba a Él hacer, lo que Él quería hacer también. Ahora, y lo dio, no lo exigió, sino que simplemente lo dio. Lo entregó. La cabeza, indicativo no de abajo, sino de arriba. ¿Sobre cuáles cosas fueron estas? Sobre todas las cosas. Ahora, qué interesante es que dice Dios que y Él sometió. Él fue el que hizo esto y lo entregó. Nosotros como iglesia no se lo pedimos al Señor. Entonces no decimos que es una respuesta a una oración que le estamos pidiendo a Dios para que Él nos diera. No, Él dice que Él hizo el trabajo desde que se sometieran y después Él lo entregó. Él dice todas las cosas bajo sus pies, o sea, tuvo dominio sobre estas cosas, sobre todas las cosas. Una vez que Él tenía el dominio, entonces le entrega a la iglesia todas estas cosas. ¿Para qué? Para que la iglesia entonces pueda realizar su función específica. También sigue diciendo: la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. La iglesia. Nosotros somos la iglesia de Jesucristo. Y dice: la cual es su cuerpo. La iglesia es su cuerpo.
La iglesia es la plenitud de aquel, y aquí lo dice con mayúscula porque está refiriendo a aquel, está hablando de Dios, refiriéndose a Dios. Él cubre todo, Él está en todo y todo esto es en todo. Y no es un trabalenguas, pero se lo repito otra vez. Él cubre todo, está en todo y todo esto es en todo. No hay forma de que algo quede fuera de Dios, porque todo está cubierto y todo está en Dios. Sigue diciendo Efesios 2:16, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos. ¿Cuáles son esos ambos? En un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades. O sea, nosotros, el hombre y Dios, Dios y nosotros. Y mediante la cruz, dice, reconciliar con Dios a ambos. Eso quiere decir que la muerte de Jesús en la cruz vino a traer reconciliación entre el hombre y su creador, Dios. Por eso es que dice, mediante la cruz, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo. Ya no somos dos, somos uno. Él y yo somos unos. Para que ya no hubiera enemistades entre nosotros. Dios nos redimió, Dios nos perdonó y quiere que seamos uno en Él y con Él, y que ni la ley ni las cosas existentes nos separen o causen separación, ni entre nosotros, ni nosotros con Él. Él no quiere que nosotros andemos enemistado con Dios. Dios no quiere andar enemistado con nosotros. Por eso es que en el libro de Efesios el apóstol dice, y mediante la cruz, reconciliar Dios a ambos. Nosotros mientras andamos en pecados, andamos alejados de Dios, andamos en enemistad con Dios. Pero la cruz, el milagro de la cruz, de la muerte y de la resurrección de Cristo, este milagro que sucedió en esa cruz, es lo que trae la reconciliación entre nosotros. Dios no quiere estar enemistado con nosotros, pero nosotros no tenemos que andar enemistados con Dios tampoco. Hay una reconciliación que se produce a través de la muerte de Jesucristo, y por eso es que lo hizo Él, para que entonces ya no anduviésemos separados de Él, sino por el contrario andésemos juntos. Que ya no nos separen las enemistades, más al contrario, sino que seamos un solo cuerpo en Jesús. Sigue diciendo Efesios 2, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Todo edificio tiene que ser construido. No hay ningún edificio que ha sido construido, no hay ningún edificio que ha surgido de la nada. No, tuvo que haber un proceso. Tuvo que haber un proceso de coordinación. Y dice, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Vamos a tratar de explicarlo de esta forma o vamos a entenderlo de esta forma. He tenido la oportunidad de poder ser parte en momentos, en lugares específicos donde he estado siendo parte de un proceso en donde se va a construir un edificio. Y lógicamente, antes de que el edificio se pueda construir, hay un proceso anterior que sucede. Los arquitectos, los ingenieros, los trabajadores, las compañías que van a realizar el trabajo, cuántas compañías lo van a realizar. Es un sinnúmero de procesos. Por sobre todo también se tiene que presentar a la ciudad para que entonces sea aprobado por los ingenieros de la ciudad, para que vengan las inspecciones y después de la inspección entonces empieza a hacer el trabajo. Pero antes de que nosotros podamos empezar a ver bloques levantarse, tiene que haber un proceso para llegar a ese momento. En quien todo el edificio bien coordinado, para que se pueda inaugurar un edificio, tiene que existir una buena coordinación. Y estos son procesos interesantes, porque en el proceso que se va construyendo, en el momento que se va construyendo, entonces se van haciendo ajustes al edificio. Y es natural. Se planea de una forma y se trata de mantener en esa estructura, en ese concepto, lo más posible. Pero se entiende de que hay cosas que pueden ir variando, no en su totalidad, sino más bien se tienen que ir ajustando para irse acoplando al propósito original por el cual se quiere construir el edificio. Permítame decirlo de esta forma. El cuerpo fue creado, la iglesia fue establecida y los miembros puestos.
Y todo esto tiene que funcionar bien, tiene que estar bien coordinado para que al estar así pueda crecer, si no se estanca. Eso es lo que yo entiendo en esta cita bíblica. Se lo repito de esta forma. El cuerpo fue creado, la iglesia establecida y los miembros puestos. Y todo esto tiene que funcionar bien. Tiene que estar bien coordinado para que al estar así pueda crecer, porque si no crece se estanca. En quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. En esta escritura debemos de crecer para llegar a ser templo santo en el Señor. Es lo que nos está exhortando. Es lo que nos está diciendo la escritura, que podemos trabajar bien coordinados. Ser santo en el Señor, no con el Señor, sino en el Señor. Dice la escritura, vosotros sois templo del Espíritu Santo. Pero Él quiere que trabajemos coordinados con Él. En quien todo el edificio, bien coordinados. Fuimos diseñados para esto. Continúa diciendo, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Este es un proceso que todos vamos a pasar y lo podemos hacer juntos. ¿Es mejor pasar procesos juntos o es mejor pasar procesos con alguien que pasar procesos solos? Ahora, por lo general, nos gustaría ser así, aunque no todas las veces sucede. Mas, sin embargo, entendemos que hay momentos en donde podemos atravesar estos momentos así. ¿Qué mejor que pasar un momento de proceso juntos? Cuando hay que pasarlo solos, no lo evite tampoco. Enfréntelo y hágalo. Porque dicen que vosotros también sois juntamente edificados. Juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Ser edificados juntos. Y allí, al producirse esto, entonces el Espíritu Santo mora en nosotros. Wow, qué bueno. Pensar de que nosotros y las cosas que nos pasan en la vida no es por casualidad. Dios intencionalmente, como dije al principio, nos diseñó. En el proceso han sucedido tantas cosas en nuestra vida, en donde muchas veces tal vez hemos sido ofendidos, muchas veces hemos sido maltratados, muchas veces nos han ofendido en palabras, en acciones, y esto ha hecho un efecto profundo en nuestras emociones, en nuestros sentimientos, y esto muchas veces nos ha llevado a alejarnos de Dios. Y entiendo que sucedan estas cosas, no es lo que anhelamos que sucedan, pero hay una realidad, suceden estas cosas. Hay mucha gente que conoció de Dios y por una mala experiencia se apartaron de Él. Y difícilmente quieren regresar a los caminos de Dios, o quieren regresar otra vez a ser parte de ese cuerpo del que estamos hablando, de ese diseño divino. Y entiendo, y lamentablemente hay que reconocer que suceden estas cosas. No es lo mejor, no es lo que uno quiere. Hay procesos que son largos, algunos son tan profundas las heridas que en su momento deciden nunca más regresar. Y a veces hay muchos que nunca regresarán. Hay otros que regresarán. Pero Dios quiere que como cuerpo estemos juntos. Dios anhela que estemos juntos trabajando. Más bien cuando seamos heridos, que nos ayudemos a sanar las heridas los unos con los otros. Sí, es diferente cuando uno trata de sanarse una propia herida y no sabe cómo. Pero cuando uno necesita de la emergencia de la necesidad de la medicina o del enfermero, qué bueno es saber que hay gente que tiene el conocimiento, tiene la experiencia y nos pueden ayudar a poder sanar una herida. Bueno, en lo espiritual sucede lo mismo. No podemos dejar de recordar de que Dios ha puesto gente en nuestro camino para que cuando hemos sido heridos, maltratados,
y hemos sido afectados espiritualmente, Dios ha puesto gente que nos ayuda a recuperarnos, a sanar nuestras heridas. Piensa en su cuerpo, un órgano afectado, una herida en su cuerpo. No funciona lo mismo cuando el cuerpo está completamente sano o a cuando el cuerpo tiene un efecto por alguna enfermedad. El cuerpo no es el mismo. Lo mismo sucede en la parte espiritual o en la vida cristiana. Cuando un miembro del cuerpo de la iglesia de Cristo está sufriendo o está afectado, todo el cuerpo debería sentir el efecto. Pero de igual forma, así como el cuerpo ha sido diseñado por Dios para que pueda sanar sus propias heridas internas, esas de las cuales muchas veces los doctores dicen no hay medicina, solamente hay que dejar que el cuerpo sane por sí solo. ¿Sabe que ese concepto debería existir también en la iglesia? Que el cuerpo sane, o sea, que los miembros ayuden a sanar los otros miembros del cuerpo, las partes afectadas. Eso es lo que está queriendo decir en la Escritura, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios. Es necesario entonces de que entendamos que aunque somos muchos en el cuerpo, pero somos un solo cuerpo y nos necesitamos los unos a los otros. Dios no nos diseñó para ser individuos que simplemente andemos separados o individuos que simplemente no busquemos trabajar juntos. La iglesia se compone de muchos miembros, voy a decirlo así, o elementos. Así como el cuerpo de nosotros está compuesto de muchos elementos, tenemos manos, ojos, oídos, boca, nariz, piernas, estómago, tenemos tantos elementos que existen para conformar un solo cuerpo, el cuerpo de Cristo. Existen muchos elementos. En la iglesia no solo somos uno, somos muchos los que componemos la iglesia. Y cuando nosotros podamos llegar a ese punto de entender que nos necesitamos los unos a los otros para levantarnos, para fortalecernos, para sanar nuestras propias heridas, entonces vamos a poder aplicar en una mejor forma y más efectiva lo que sigue diciendo el apóstol en Efesios 3:17, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, para que habite. Él quiere ser el dueño de nuestros corazones. Él no solo quiere estar cerca de nosotros, sino también en nosotros. Dice, para que esté firme desde la raíz. Y a continuación se utiliza un elemento que usa un término de construcción. Dice cimentados. Está hablando de los cimientos que van a sostener el edificio. Los cimientos determinan la calidad del edificio. Y este edificio, que es la iglesia, tiene que tener como fundamento el amor. No un edificio hecho con amor, sino un edificio que tenga el elemento del amor. Su ingrediente principal debe ser el amor. El amor de Cristo en cada uno de nosotros. Entonces nosotros juntamente compartimos ese amor los unos con los otros. Por eso es que nos podemos ayudar, nos fortalecemos, oramos los unos con los otros, compartimos los unos con los otros. Un cuerpo que está bien cuidado, bien protegido, pero también que tiene unos buenos cimientos o unos buenos fundamentos. ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿O por qué todo esto es necesario? Bueno, dice Efesios 4:12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Todo esto tiene su propósito. Fuimos diseñados para vivir en el propósito divino de Dios. Dios no nos diseñó para que simplemente dejarnos allí a la deriva, a ver cómo vamos a vivir nuestra vida, a ver qué nos sale, a ver qué nos surge, a ver cómo vamos nosotros a manejar las cosas. No, Dios intencionalmente nos diseñó con propósitos, y es para que usted y yo vivamos en el propósito de Dios.
a fin de perfeccionar. La perfección como definición en el diccionario dice, es un concepto que se refiere a la condición de aquello que es perfecto. Lo perfecto por su parte es lo que no tiene errores, no tiene defectos o falencias. Se trata por lo tanto de algo que alcanzó el máximo nivel posible. ¿Qué es lo que entiendo con esto cuando dice a fin de perfeccionar a los santos? Dios quiere que usted y yo anhelemos llegar al máximo nivel posible. Ese es el anhelo de Dios, que vivamos la vida, que nuestra vida pueda ser día a día un reto, pero al mismo tiempo que cada día podamos alcanzar el máximo nivel posible. Un día lo haremos, el otro día lo volveremos a hacer. O sea, cada día se convierte en una nueva oportunidad o un nuevo reto para poder alcanzar el máximo nivel. No debemos de vivir bajo el nivel del cual Dios quiere que vivamos. Él anhela que alcancemos el máximo a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Esto es lo que Dios quiere, que alcancemos el máximo nivel en el desarrollo de la obra del ministerio. ¿Y para qué? Para la edificación ¿de quién? Del cuerpo. ¿Y de quién es el cuerpo? De Cristo. La obra del ministerio, para que edifiquemos el cuerpo del cual usted y yo pertenecemos. ¿Qué es lo que podemos decir, por lo tanto? De que fuimos diseñados con propósito. Si usted, amigo que me escucha en esta hora, usted que tal vez se ha preguntado, usted que tal vez se ha sentido que no pertenece al cuerpo de Cristo, o la mala experiencia, o una mala acción, o una mala palabra, o una mala actitud que tal vez le pudo producir efectos negativos en su vida, lo único que puedo decirle es que Dios quiere perdonarle, Dios le ama, así como también debería toda aquella persona que causó algo pedir perdón y ser perdonados. Porque la perfección no se alcanza con falta de perdón, sino más bien con la presencia del perdón en nuestras vidas. Usted que me escucha en esta hora, que aunque usted quiere ser parte del cuerpo de Cristo, todos juntos debemos trabajar, todos juntos pertenecemos a un solo cuerpo y Él es la cabeza. Nosotros somos el cuerpo, Él es la cabeza, Dios es la cabeza de la iglesia. Pero le invito que si ha estado alejado, que regrese a casa, que regrese a los caminos, que regrese al cuerpo de Cristo, porque usted es necesario que regrese a casa, porque usted pertenece al cuerpo. Usted es un elemento, un miembro indispensable del cuerpo de Cristo. No es que si usted es, porque usted no está, las cosas no suceden. No, porque Dios no nos necesita en un sentido, y esto lo decimos muchas veces. Dios no nos necesita para hacer algo, pero sí Dios quiere usarnos para que lo hagamos. Dios murió en la cruz por usted, usted que ha estado alejado, usted que se ha estado cuestionando, usted que ha estado atravesando situaciones y se siente afectado, sobre todo espiritualmente, pero emocionalmente, sentimentalmente. De igual forma le puedo decir en esta hora, Cristo le ama. Él murió en la cruz del Calvario y Él quiere que usted viva al máximo nivel bajo el diseño intencional con el cual Dios lo creó. Viva en el propósito divino de Dios. Gracias por tomar su tiempo para leer cada blog o escuchar a través de cada podcast. Confío que cada lectura y audio será de gran ayuda para su diario vivir. Nos gustaría comunicarnos con usted y que usted se comunique con nosotros. Para recibir las actualizaciones del blog, favor de suscribirse. Escríbanos a perspectivapb@gmail.com o en Twitter @perspectivapb. Escríbanos un comentario, denos una opinión, envíenos una sugerencia. Por ahora, eso es todo. ¿Cuál es su perspectiva?